sí. Además de aliviar el dolor, ¿tiene un efecto en el organismo alguno? Claro, tienen efectos en el alivio del dolor, pero el manejo del dolor conlleva muchas veces efectos adversos, ¿ya? Y esos efectos adversos, aparte de las alergias, cualquier medicamento puede producir una alergia, y las alergias pueden ser de leves a muy graves. Pero, por ejemplo, pueden producir algunos efectos en la coagulación de la sangre. Afectan, por ejemplo, la función de las plaquetas. Las plaquetas son cuerpos que están dentro de la sangre que sirven para la coagulación. Analgésicos como la aspirina tienen un efecto muy potente sobre las plaquetas. Por lo tanto, la persona que los utiliza en forma indiscriminada puede tener riesgo de hemorragias frente a pequeños traumatismos, o incluso a veces espontáneamente puede tener hemorragias graves. Por eso que la aspirina debe ser prescrita cuando se hace crónicamente en forma controlada, para que el médico, digamos, esté al tanto de lo que está ocurriendo con ese paciente. Otro efecto que producen varios de los antiinflamatorios es efectos sobre la función del riñón. Y quienes están más expuestos a los efectos adversos de la función del riñón son las personas más ancianas, ¿ya? O pacientes que tienen alguna enfermedad del riñón, que si usan en forma no controlada e indiscriminada estos medicamentos puede tener una insuficiencia renal y llegar incluso a una condición de insuficiencia renal crónica donde el riñón se muere y hay que entrar en un proceso de diálisis. Esos son riesgos reales, son cosas que ocurren cuando sobre todo se usan de forma indiscriminada. Otros efectos adversos son sobre el hígado. El paracetamol, que es un medicamento que se prescribe habitualmente, pero uno cuando lo prescribe, como decían ustedes muy bien antes, tiene que ser un periodo controlado, durante un periodo breve de tiempo y en dosis conocidas, porque hay pacientes que pueden desarrollar una insuficiencia hepática aguda, o sea, el hígado entra en una reacción inflamatoria que incluso puede llevar a una insuficiencia renal hepática que requiere incluso un trasplante. Por eso que son drogas que hay que tener conocimiento de los efectos adversos y estar controlando al paciente cuando se prescribe. Por eso que es grave la automedicación, porque es cierto, la mayoría de las veces no pasa nada. Es que uno no le toma el peso. Pero uno no sabe lo que está haciendo. Claro, pero es mucho más común de lo que es más común de lo que se piensa. Es que yo creo que de manera doméstica en la casa, la madre uno le dice, claro, oye, te siento un poco mal, un paracetamol o un ibuprofeno. Sí. Claro. O a veces los niños los bañan y para que no se resfríen les dan una aspirina. Sí. Nadie no sabe lo que están haciendo en realidad. Pero son cosas que hay que conocer. ¿Cuáles son los componentes que tiene este medicamento? ¿Cuáles? Los analgésicos. Los analgésicos antiinflamatorios tienen un efecto en términos muy generales, para que nadie se enrede. Hay unas sustancias dentro del organismo que se llaman prostaglandinas que participan en el proceso de la inflamación. Cada vez que hay algún tipo de lesión, algún tejido, se produce una respuesta normal del organismo y se produce una serie de productos, entre ellos las prostaglandinas. Entonces, lo que se hace con este antiinflamatorio es disminuir el efecto de estas prostaglandinas que, digamos, actúan en el mecanismo de generar el dolor. Pero eso es un efecto adverso, es un efecto buscado, pero también, por otro lado, estoy de alguna manera interfiriendo en la reparación del tejido. Entonces, por eso que son productos que se deben utilizar por un tiempo limitado y en dosis conocidas. Porque nadie sabe cuando toma por su cuenta cuál es la dosis que le corresponde a cada persona. Recordarles que, perdón, 2777-5168. No, la pregunta que usted hablaba de dosis, ¿dónde está el límite, el umbral entre cuando uno se considera una persona adicta? ¿Dónde está el límite, el umbral entre cuando uno se considera una persona adicta a estos analgésicos? Bueno, antes me dicen, doctor, disculpe, tenemos un llamado. ¿Cierto? Tenemos a Olga al teléfono. ¿Cómo estás, Olga? Desde Nueva York. ¿Aló, Olga? Olga. Sí, ¿aló? Ahí está, ahí te escuchamos. ¿Cómo estás, Olga? Sí, se escucha bajito, pero los escucho. Bien, nosotros te escuchamos muy bien. Qué bueno, un besito para los dos, se ven muy bien. Muchas gracias. Te escuchamos, Olga. Mira, a mí me pusieron un marcapaso acá en Estados Unidos y me dieron a tomar todos los días una aspirina de 81 miligramos. Entonces, como el doctor ahora dijo que la aspirina no era muy buena, a mí me da susto, aparte de todas las otras medicinas que tengo que tomar. Hagamos una cosa, quédate al teléfono porque seguramente el doctor te quiere hacer alguna consulta. ¿Te parece, Olga? Ok, no hay problema. Bien. Ya. Bueno, se entiende, hay indicaciones de los medicamentos. En el caso de Olga, ella tiene un marcapasos y probablemente tiene alguna otra circunstancia en la cual lo que estamos tratando de evitar es que se formen coágulos dentro del sistema circulatorio. ¿Ya? Y cuando uno tiene un marcapasos, que es entre comillas un cuerpo extraño dentro de los vasos sanguíneos, el hecho de
que se forme un trombo o un coágulo alrededor del marcapaso es una condición bastante peligrosa. Y por esa razón se prescribe esa aspirina en esa dosis, porque eso es lo que va a ayudar a que no se formen esos coágulos. Pero ella tiene una condición especial y ella seguramente tiene un control médico frecuente y por lo tanto ella lo puede tomar con toda tranquilidad porque la condición que ella tiene requiere que ella utilice la aspirina. Así que no tenga temor. Doctor, yo también tenía ahí en la punta de la lengua el caso, el ejemplo de la aspirina, porque alguna vez se había leído, ¿cierto?, de que una aspirina al día o media aspirina al día evitaba los infartos. ¿Qué hacemos ahí? Porque aquí estamos hablando entendiendo que el caso de ella fue un caso especial, pero acá era Vox Populi, es como sabido. Sí, se recomienda. Efectivamente la aspirina se utiliza, pero tiene que ser prescrita por un médico porque cada paciente tiene una situación particular. No son como las vitaminas C. Que tampoco está indicada en todos los pacientes, ¿ya? En realidad va a depender de la condición física de la persona, la edad, las patologías que tiene, y ahí uno decide o no indicar un medicamento como la aspirina o incluso medicamentos que son anticoagulantes mucho más potentes. Hay gente que tiene que utilizar medicamentos anticoagulantes que son muy potentes y que frente a cualquier hemorragia van a tener una hemorragia mucho más severa, pero la condición por la cual se usa ese medicamento es justamente prevenir estos trombos o coágulos que se forman en los vasos sanguíneos. Entonces, ahí lo que se evalúa siempre, y los médicos estamos todos los días en eso, es evaluar el costo-beneficio de un medicamento. Claro. Pero como el tema al cual nos estamos centrando es el uso indiscriminado de antiinflamatorios, el uso de drogas automedicadas en la mayoría de las personas, entonces este grupo de pacientes que las tiene que usar por indicación son un grupo especial. Entonces, a lo que yo apunto básicamente es que no puede uno en forma espontánea decidir tomar un medicamento porque a la vecina o al pariente o al amigo le resulta adecuado porque se lo prescribe. Bueno, en ese mismo ámbito la pregunta que yo le dejé lanzada antes del llamado era que cuál era el umbral de la adicción. Claro. Bueno, los antiinflamatorios, no los opioides, los antiinflamatorios que yo denominé no esteroidales, en general no producen adicción. ¿Ya? O sea, uno los puede tomar y los puede suspender y no va a pasar nada. ¿Ya? Está el hábito de tomarlo, mucha gente tiene el hábito de tomar medicamentos, pero eso hay que tratar de prescribirlo, no sacar del hábito el uso de antiinflamatorios. Ese es el mensaje que yo quiero entregar. No hay adicción, pero sí hay daño. No producen adicción, pero puede producir daño. El hábito, claro. te enfermas y... Claro. Hay una cosa muy grave, porque alguien puede decir, oye, yo llevo un mes tomando paracetamol y no me pasa nada. Bueno, puede tener, al mes y un día puede tener una insuficiencia hepática. Entonces, por esa razón es que, en general, los medicamentos deben ser prescritos por los médicos. Ahora, hay un problema en Chile. Se ha planteado el uso o la venta de medicamentos en los supermercados, incluso ni siquiera en las farmacias. Nosotros creemos que es una conducta peligrosa porque en Chile no tenemos todavía lamentablemente una educación en salud suficiente como para entender que la automedicación puede ser riesgosa y peligrosa. Y evidentemente yo agradezco mucho que ustedes puedan darnos espacio en estos programas para poder hacer un poco de educación en salud, pero no es suficiente. Entonces, saltarnos a un sistema en el cual la gente se automedique me parece extremadamente serio y podemos tener más problemas y más riesgos que no hacerlo y que los pacientes vayan al médico, el médico prescriba los medicamentos y se compren. Vayamos a las redes sociales, Lucy Sol. Sí, porque justo estaban hablando sobre los riesgos y nuestra amiga Lucy nos escribe y nos cuenta el caso de su prima, que ella, por el consumo excesivo de ibuprofeno, ella tiene ahora dañado los riñones y solamente le funciona el 40% de ellos. Dice que es una pena y además nos cuenta que ya ha visto personas mayores que ya no consiguen aliviar sus dolores porque llevan tanto tiempo recurriendo de una manera repetitiva a ellos que ya al momento de tomarlos ya finalmente no causa mayor efecto. Después Carola Andrea nos cuenta más abajo que está en desacuerdo que se le recete a los pacientes como primera opción este tipo de remedios. Lo ven su madre, fue diagnosticada de depresión hace más de 20 años y hoy en día si no toma la medicación le da crisis de pánico, lo que hace totalmente dependiente. Creo que los medicamentos solo son una anestesia que duerme del malestar, pero el problema de raíz sigue creciendo. Persiste. Otra duda que tengo yo acerca de estas sopitas o esos
que se toma cuando tú estás resfriado en la noche y que son para dormir y en el día te da ánimo. Un té que claro, un té, pero que te produce supuestamente algo, ¿cierto? Que te hace dormir o algo que te hace animar. También entra dentro de este... Sí, hay muchos productos que se utilizan en casos como el resfrío común, por ejemplo, que efectivamente tienen indicación y tienen analgésicos y tienen algunos otros productos naturales también. No es malo consumirlo. Si uno tiene un resfrío y toma un antiinflamatorio, toma un paracetamol, va a tener un beneficio. Pero el resfrío tiene que durar 3 o 4 días y el consumo del medicamento tiene que durar 3 o 4 días y punto. ¿Ya? No es más que eso. Hay gente que lamentablemente se automedica para cualquier cosa. Entonces, ese es el llamado, que no es lo mismo un paciente, un niño de 10 años, de 5 años, que un adulto de 80 o un adulto de 40 años. No es lo mismo hombre o mujer, depende del peso de la persona, de la estatura de la persona. Todas esas cosas son variables que uno considera para la administración de un medicamento. Pero fundamentalmente yo creo que hay que insistir en que los medicamentos deben ser indicados sobre todo cuando hay uso crónico. Ahora, lamentablemente hay pacientes que tienen dolores crónicos y que tenemos que tratarlos siempre con medicamentos analgésicos, pero ahí viene entonces la característica, digamos, del tratamiento de esos dolores en particular, porque de hecho hoy día hay especialistas en dolores, hay médicos que trabajan casi exclusivamente con pacientes que tienen dolores crónicos, y eso es muy importante porque la mezcla de medicamentos hace que de alguna manera uno logre un mejor efecto que con un medicamento en particular. Entonces, antes hablamos de adicción. Si yo voy a usar un opioide, pero si el opioide lo uso solo, voy a requerir una altísima dosis. Si lo uso mezclado con algún otro medicamento, bajarle un poco el nivel. Va a permitir usar pequeñas dosis y con eso disminuir los efectos adversos y mantener un control del dolor adecuado. Ahora, en la esfera del dolor crónico, sobre todo, también hay problemas mentales. Las personas con dolor crónico tienen muchos de ellos depresión asociada, porque vivir con un dolor es una cosa realmente compleja. De tal forma que también en ese caso, por ejemplo, los medicamentos para el tratamiento de la depresión también son una muy buena ayuda. Y en el manejo de ese tipo de pacientes también concurren otros especialistas, también hay psiquiatras, psicólogos, etcétera, porque hay una serie de condiciones que permiten que uno pueda controlar esos dolores. Ejercicios, kinesioterapia, fisioterapia, expertos en reinserción laboral, incluso cuando las personas no pueden realizar cierto tipo de actividades, hay que tratar de educarlas y ayudarlas a hacer otro tipo de actividades, etcétera. Entonces, es mucho más complejo que entre comillas, el simple uso de un medicamento. Más allá. Exacto. Vamos a New Jersey, que nos están llamando desde allí. ¿Aló? Hola, Gloria. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Sí, bien. Un gusto saludarte. Te escuchamos. Sí, lo que pasa es que no sé, yo lo escucho demasiado mal, lo escucho demasiado bajo, entonces no sé si me podrá hablar o no. Sí, nosotros acá te escuchamos perfecto. ¿Aló? ¿Aló? Sí, nosotros te escuchamos muy bien. ¿Aló, Gloria? Ya, a ver si recuperamos el llamado para una mejor comunicación. ¿Qué puede hacer una persona, o qué podemos hacer nosotros como sociedad con una persona que es adicta a los analgésicos? Si es tan fácil conseguirlo, por eso digo yo, es como... Claro, bueno, este tipo de conversación yo creo que ayuda a que la gente tome conciencia. Como dije anteriormente, los analgésicos habituales que uno logra en la farmacia, sin mayor control, sin receta, yo insisto, no producen adicción en el sentido de que las personas no puedan suspenderlo inmediatamente. Hay que educar a esas personas para que busquen una real solución a sus problemas por los cuales está usando ese tipo de medicamentos. Yo sí tengo claro también que cuesta acceder a un tratamiento integral del dolor. Y por eso la gente no termina finalmente sin mayor remedio yendo a buscar un antiinflamatorio. Pero ese grupo de personas, ojalá pueda redireccionar su energía a buscar ayuda para que el tratamiento del dolor sea adecuado. El problema de los adictos a los opioides, ¿ya? Que afortunadamente no es una adicción muy frecuente, es complejo. Es complejo porque el tratamiento de esa adicción es muy difícil. Y es hecho por especialistas en esa área. Pero tiene tratamiento. Tiene tratamiento, pero es complejo. ¿Y cómo uno se da cuenta que es adicto? La persona muchas veces no tiene conciencia de la adicción.
¿Y nosotros cómo nos podemos dar cuenta de que estamos compartiendo una persona adicta? La adicción a los opioides no es frecuente porque el acceso a los opioides es complejo. Ajá. Entonces es difícil. Un caso tremendo, hace un mes atrás, unas semanas atrás, unos niños que, entre otras cosas, consumieron morfina y murieron en una plaza en Maipú, ¿cierto? Bueno, hay que preguntarse de dónde salió esa morfina, ¿ya? Y de dónde salieron el resto de las drogas. Bueno, sabemos hoy día que hay muchas drogas circulando, pero particularmente la morfina es una droga difícil de obtener porque hay un buen control y esa es una de las principales formas de evitar la adicción a la morfina. Pero si eso ocurre, realmente el tratamiento es muy complejo y es un tratamiento especializado. Habitualmente son psiquiatras muy especializados en esa área, que son gente que ha tenido que estudiar muchísimo para poder controlar patologías realmente complejas en su manejo. ¿Necesitan internarse? Necesitan muchas veces internarse, hacer un tratamiento farmacológico, una serie de medidas que son súper difíciles de implementar. Como yendo a la otra escala de no sé si de responsabilidad es la palabra, ¿qué pasa con el que emite la receta? Bueno, eso es, justamente, o sea, en el caso de los opioides, ya el hecho de tener que ir a buscar un recetario, no cualquier médico va a ir, ¿ya? Y por lo tanto hay una responsabilidad en ese sentido. Uno tiene que tener muy claro a quién le receta, por cuánto tiempo y en qué forma, ¿ya? Porque realmente hay una tremenda responsabilidad de uno como médico, como profesional, en cómo está utilizando su medicamento y si está seguro que realmente el beneficio va a ser mejor que los efectos adversos. Hay que ver la condición ambiental de ese paciente, que no vaya a ocurrir que el medicamento uno se lo recete porque lo necesita, pero que finalmente llegue a otras manos. Eso puede ocurrir. Entonces, efectivamente hay responsabilidad, pero uno se está responsabilizando a través de la firma, ¿ya? Y de una receta controlada, que finalmente uno se hace responsable de esa forma. Tenemos un llamado telefónico, María, desde Arlington. María, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, con un 7 grados, pero bien. Ah, con frío. Te escuchamos, María. Sí. Mire, mi pregunta es la siguiente. Acá en muchos estados están aprobando la marihuana medicinal. Quiero saber si ese es un analgésico. Gracias, María. Muchas gracias, María. Sí, es un analgésico. Sí, es un analgésico. Bueno, ese es otro tema complejo. Yo no soy especialista en el tema, pero por razones que no lo voy a explicar ahora, he tenido que lidiar con este tema y he tenido que conversar con muchas personas que están en este tema. Es un tema complejo. La marihuana es una droga, es una droga ilícita en Chile. Se utiliza como hierba, ya sea fumarla o ya sea haciendo preparados para obtener un subproducto en el aceite. La marihuana contiene alrededor de 500 distintos productos. De esos 500 productos aproximadamente se han aislado y se han producido farmacológicamente, o sea, se han hecho medicamentos con alrededor de 3 de estos productos. Se han estudiado ya en relación a otros medicamentos en el tratamiento de algunos pacientes y en realidad hasta el momento no existe ningún trabajo científico bien llevado que muestre que es mejor que otros analgésicos que ya conocemos. Pero la propiedad que es neurodesconectora, ¿esa sí es un poco reconocida? Es que cuando se habla del manejo específico del dolor, estamos sacando todos aquellos subproductos de la marihuana que producen este estado de elación, que es el estado por el cual finalmente la gente lo consume. ¿Ya? Hay muchos países en el mundo donde en forma muy controlada se administra a pacientes con dolor crónico, habitualmente en la esfera oncológica. ¿Ya? Porque evidentemente si uno tiene un cáncer, tiene dolor, está en un estado mental complejo, muchas veces con cáncer terminal, probablemente tiene un beneficio administrar este tipo de productos. El problema es cómo lo regulamos para que solo esos pacientes puedan tener acceso. Y en Chile es un problema, porque por otra parte, el consumo de marihuana en Chile es gigantesco. Sí, altísimo. ¿Ya? La población escolar de octavo básico, 30% o más consumen o han consumido marihuana alguna vez. Estas son encuestas recientes del centro. De tal forma que regular una droga como esta para un uso específico en un grupo de la población es muy complejo. Y el efecto analgésico propiamente tal no es mejor, al contrario, es mucho menos que medicamentos como los opioides que yo estaba mencionando anteriormente.
Lucisol, vamos con más comentarios de la gente. Exactamente, vamos a ver inmediatamente cada uno de los comentarios que nos han ido llegando a nuestras redes sociales. Ahí vemos el de Vane. Dice, buenas tardes, quisiera hacer una consulta. Mi mamá toma al día 3 cápsulas de Anaflex. Dice que contiene 25 miligramos de diclofenac sódico. Y bueno, ahí también nos indica 300 miligramos de paracetamol debido a su enfermedad, que es artritis reumatoidea. Y bueno, quisiera saber si el consumo durante varios años puede causar algún efecto adverso o secundario. Eso es lo que está consultando Vane. Después le respondemos y después seguimos viendo. Exacto. ¿Sí? ¿Le parece? Bueno, hay muchos tratamientos para la artritis reumatoide. Es una enfermedad crónica, afecta a las articulaciones y produce dolor. Inflamación crónica en distintas articulaciones por años, y hay muchos tratamientos, no solo los antiinflamatorios. ¿Ya? Es probable que en el caso de ella, espero esté bien controlada y probablemente no está teniendo efectos adversos, ¿ya? En la medida que esté controlada. Y cuando estos aparecen hay otras alternativas de tratamiento, hay otro tipo de drogas que no son antiinflamatorios, que van a actuar un poco en el origen de esta inflamación antes de que esta se produzca, y eso nos va a ayudar a tener un efecto finalmente analgésico. Así que si ella está bien controlada por su médico, está recibiendo esa medicación y está bien controlada, perfecto, no es problema, ¿ya? El punto es que esté controlada. Si no, así se evita cualquier Exactamente. problema. Sigamos, vamos a tomar comentarios, ahí la vamos a ver inmediatamente en pantalla y cuál es cada uno de ellos. Lilian Elizabeth nos está diciendo también, ella tiene fibromialgia hace 15 años y tomaba día y noche analgésicos, mi estómago pagó las consecuencias, ahora tomo solamente Cymbalta, que me ayuda con la frustración de vivir con el dolor diario, y en la noche, bueno, también tomo otro medicamento que nos indica ahí que me ayuda a relajarme en la noche y me va mucho mejor que antes. Arriba nos está escribiendo Carola, si lo podemos poner ahí. Ella evita todo lo que son los analgésicos, automedicarse también, porque las consecuencias se ven en los malestares estomacales como úlceras o algunas otras cosas. Sí, es un efecto que no había mencionado anteriormente. Los efectos sobre el estómago son muy comunes, producen gastritis, ¿ya? De tal forma que mucha gente tiene que lidiar con eso también. Toma un antiinflamatorio, tiene gastritis, incluso en la forma más grave puede tener hemorragias digestivas. Sí, bueno, hay una mención precisamente a lo que yo trataba de plantear anteriormente, que no solamente los antiinflamatorios alivian dolores. A veces hay algunas patologías que tienen una agudización o una exacerbación por algunos problemas de ánimo. Y si uno da algunos medicamentos para tratar estos trastornos del ánimo, tiene un efecto indirectamente analgésico. ¿Ya? Y hay otros medicamentos que no voy a mencionar ahora, pero por eso el manejo tiene que ser integral. No solo basado en medicamentos, sino que basado en una serie de otras terapias, e incluso dentro de los medicamentos que uno utiliza, no solo los analgésicos que actúan directamente en la inflamación tienen un buen resultado. Y por esa razón, entonces, lo más importante es que la gente se controle y le prescriban distintas alternativas para ir controlando su dolor, sobre todo cuando uno tiene un dolor crónico con el que vive. Pero bastante claro el mensaje que usted dice. Yo igual siento que como que la publicidad también ayuda mucho a que la gente ¿cierto? Ayuda bastante en esto. Bueno. Le queremos agradecer su presencia, gracias por contestar todas las dudas de los amigos de Conectados. Doctor Marco Guerrero, él es presidente de la Sociedad de Anestesiología de Chile, y estamos dando su página web, que es www.sachile.cl, para que estén en contacto con el doctor. Muchísimas gracias, Marco. Vale, gracias. Y al regreso, no se mueva, porque tenemos un duelo de película, de banda sonora. Banda sonora acá, un duelo increíble que siento yo que me voy uno abajo, así que hoy te gano. Sí, el duelo lo otra vez perdí yo. Vamos a ver, hoy va a estar toda la vuelta.